Tengo una presentación, es como que el objetivo de esta clase es como que redondear todo lo que ya vieron con Fabián e irnos ya metiendo directo a lo que es la evaluación de impacto. Y pues tengo esta presentación y ya tengo algunas láminas, pero ya, o sea, ya metiéndonos un poco más de lleno, pero si nos da tiempo, pues empezamos con eso, si no, nada más cerramos toda esa parte. Creo que hay cosas, conceptos y cosas que nos deben ir quedando muy claros a la hora de que hablamos de evaluación de impacto, y entonces creo que esta clase es como que nos ayuda a clarificar eso, porque de estos conceptos va a depender muchos de los supuestos que recaen la, la evaluación de impacto. Eh, y pues sirve que seguimos avanzando con Iván, que no sé, bueno, luego platicamos, Iván, de cuándo ya entrarías a los modelos, pero y ya para empezarles a distribuir los papers. Pero en esa parte el objetivo sería eso, ir clarificando algunos puntos y luego irnos introduciendo poco a poco a lo que ya es la base o la lógica de lo que es la evaluación de impacto. ¿Ok? Entonces, pues el objetivo que tenemos es entender qué es una evaluación de impacto, cuál es su importancia y conocer los principales obstáculos para la producción y el uso de la evaluación de impacto. Entonces, esto casa muy bien con lo que ya vieron con Fabián, porque con Fabián les hizo toda la introducción y todo como un panorama del proceso de evaluación. Y con esto pues ya nos sirve nos da todo el preámbulo para podernos ir metiendo a los conceptos de evaluación de impacto. Esta reflexión la voy a dejar para después, pero sobre todo lo que nosotros decidimos, y estamos en un contexto en donde se hacen programas y políticas, pero pues esto todo va a depender de muchos elementos, ¿no? Desde si nosotros nos vamos a la parte del conocimiento, pues tendríamos que estarnos basando en la parte de la evidencia, de la experiencia, eh, pero también existen otros elementos que influyen a la hora de proponer una política o un programa que querramos implementar. Y no solamente eso, sino tendríamos que tener el consenso de una serie de personas, el consenso de una serie de instituciones, el consenso de una serie de agentes que, que en la medida de que ellos están convencidos de que ese programa y esa política es viable, y no solamente es viable, sino que también tiene la posibilidad de llevarse a cabo, pues estaríamos planteando una evaluación, una política pública. Es un poco mucho lo que les mencionaba Fabián. O sea, el establecer un programa no solamente a veces va más allá incluso de el objetivo en sí del programa. Es decir, esto muchas veces está sujeto a, pues, al beneficio que le podría dar a cierta institución, a cierta iniciativa, a los que la están impulsando, ¿no? ¿Qué beneficio le deja? Entonces, a veces eso es más determinante que realmente el bien que se pueda generar a través de esa política o de esa iniciativa. Entonces, hay muchos elementos que no son técnicos necesariamente, y que eso va a determinar si un programa y una política se lleva a cabo, ¿no? Entonces, eh, un poco aquí me gusta siempre en esta clase eh, ponerles un ejemplo de una política que se implementó en Argentina, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Ya tantas veces la he contado, yo creo que ya a estas alturas ya la distorsioné totalmente, pero más o menos va así, ¿no? Resulta que se identifican que en escuelas hay un problema de desnutrición
en los alumnos de estudiantes de primaria en ciertas regiones de Argentina. Y lo que pasa es que esto tiene efectos fuertes en la parte de la adquisición de conocimientos y también pues obviamente del logro académico de estos alumnos. Entonces, ellos ven que esas escuelas tienden a tener menor logro académico y hacen un estudio y se dan cuenta que lo que estaba pasando es que la ingesta de calorías era menor a un cierto nivel requerido de los estudiantes para poder adquirir esos conocimientos, ¿no? O sea, si ustedes se van a la escuela, si tienen un déficit calórico todos los días, pues obviamente van a pensar que les estoy hablando en chino en esta clase, ¿no? Eso es natural, ¿no? Porque pues, no tienen físicamente tienen problemas para poder adquirir esos conocimientos. Entonces, una vez que ellos identifican, o sea, es un elemento que es un problema que identificaron, que lograron identificar cuál era la causa y que por el tipo de población a la que estaba dirigida y por el tipo de programa por el tipo de problema que se estaban enfrentando, pues sí le vieron viabilidad en cuanto a la parte de apoyo para dar presupuesto, para dar alguna solución y le dieron viabilidad política y aparte empezaron a buscar una solución pues, que pudiera ser fácil de implementar, ¿no? En ese sentido, lo que hicieron fue que la solución que le encontraron fue hacer unas gelatinas y estas gelatinas que le fueran un complemento de calórico para todos los alumnos. Entonces, lo que les empezaron a dar ese tipo de gelatinas, este tipo de elementos que les apoyaban en su ingesta calórica diaria a los niños. Entonces empezaron a hacer este experimento y lo que se dieron cuenta es que los niños en el corto plazo empezaron a incrementar su nivel de ingesta de calorías. Y eso fue positivo, ¿no? Entonces, una vez que el programa se da cuenta y también va teniendo repercusión y impacto, bueno, repercusión y se va conociendo el programa y la gente lo ve como algo positivo, pues que requirió mayor apoyo. Y entonces lo que empezaron a hacer es que empezaron a hacer de manera más intensiva a generar estos elementos que apoyaban en la alimentación de los estudiantes e incluso que generaron unas fábricas o centros de producción de este tipo de complementos alimenticios, de gelatinas, para los niños, ¿no? Y entonces empezaron a distribuirlo de manera masiva y no solamente se quedaron en cubrir ciertas zonas de ciertas escuelas en ciertas regiones de Argentina, sino que incluso lo empezaron a expandir, ¿no? Y entonces empezaron a producir y a producir. Y entonces se dan cuenta que la producción pasó de 100 a 10,000, ¿no? Y luego pasó a 1,000,000. Entonces tenían una cobertura total de ingestas extras de calorías de los estudiantes. Y entonces empezaron a monitorear el programa y les decían, no, pues estamos repartiendo gelatinas a todos los alumnos, les estamos dando una ración diaria promedio a los alumnos, tenemos una cobertura de tantas, tantas escuelas, tenemos una cobertura de tantos alumnos, y entonces empezaron a ver que el programa era exitoso, ¿no? Y entonces los que generaron e idearon el programa, pues estaban muy orgullosos del programa porque estaban generando un cambio y una diferencia en la población estudiantil de esas regiones, ¿no? Porque en su primer estudio ya habían analizado que sí se estaba incrementando el promedio de ingesta de calorías de los estudiantes.
Y entonces fue un programa que incluso empezaron a presumir y lo llevaron, no solamente presumirlo en cuanto a los logros, sino en cuanto a que estaban combatiendo de manera directa, pues uno de los problemas de que es desnutrición y que eso iba a tener efectos para reducir la pobreza en el mediano y corto plazo, en fin. Este, y resulta pues que llama la atención de alguna institución internacional, no sé si fue el BID, ya no me acuerdo si fue el Banco Mundial o algunas de estas, entonces dijeron, pues qué bien, qué buen programa, y resulta que pues, pidieron evaluarlo, ¿no? Y llegan y empiezan a hacer la evaluación, ¿no? Y le presentan los resultados, no, mira, aquí está la cobertura, aquí están tantos alumnos, tantos meses de que les hemos dado el apoyo calórico, que no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces hacen la implementación de una evaluación de impacto. Dijeron, pues sí, está muy bien, qué padre, los felicitamos. Y entonces empiezan a hacer la evaluación. Y entonces, lo que ya no me acuerdo en esta cosa, pero pero no tiene mucha importancia en este momento, no sé si hicieron un ejercicio aleatorizado o un ejercicio controlado, pero el caso es que hicieron una evaluación de impacto, creo que fue un aleatorizado, en donde tomaron otra región y pero incluso tenían las mediciones de la ingesta calórica de los estudiantes, o sea, de los primeros ensayos, ¿no? Y entonces empiezan a evaluar qué es lo que había pasado con los estudiantes y también con un grupo de control. Y lo que se dieron cuenta en esta evaluación de impacto es que lejos de incrementar el consumo o la ingesta de calorías, la ingesta de calorías promedio había bajado. Y esta es alguna de las cosas que la evaluación de impacto te permite hacer, ¿no? Muchas veces puedes tener cierta experiencia, tienes cierta vivencia en el corto plazo, puedes tener algún tipo de solución, alguna práctica, alguna evidencia en el corto plazo, e incluso puedes llegar a tener toda una estructura, infraestructura, apoyo mediático, político, lo que ustedes quieran, pero no necesariamente esto te va a generar un impacto. Porque aparte de todo el proceso de la evaluación ya vimos que es un proceso continuo y es un proceso que se tiene que ser iterativo. ¿Y qué creen que es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con este programa? ¿Por qué arrojó ese resultado? Yo me imagino que, o sea, asumo que la gelatina se la daban en la escuela, entonces no sé si ya no los mandas desayunados porque ya les vas a dar la gelatina. Básicamente es lo que estaba pasando. Como ciertos niños ya les estaban dando ese complemento alimentario, pues les empezaron a reducir la ingesta de calorías desde el hogar, ¿no? Entonces vean cómo el hecho de, si bien llevaban un monitoreo muy exhaustivo, bien llevaban un proceso excelente, ¿no? Un proceso en el que llevaban las gelatinas en tiempo, hora, no se les, no se echaban a perder, todo era perfecto, maravilloso en el mundo, pero resulta que no porque tengas un programa que es excelente en procesos, que es excelente y que incluso tu idea original sí ayudó en el corto plazo a mejorar la ingesta de calorías. Cuando lo evalúas de manera sistemática y en el largo plazo, pues no te estaba generando impacto, sino al contrario, estaba reduciendo la ingesta de calorías, ¿no? Entonces, no es tan trivial hacer un programa, tienes que basarte en la evidencia, tienes que generar varios ensayos y eso a final de cuentas tienes todo un proceso, ¿no? Tienes que recolectar datos, tienes que analizarlos, tienes que llevar estadísticas y no solamente te puedes basar en lo que es una opinión, en algo que crees que va a resultar, ¿no? Como muchos de los programas actuales. Perdónenme si algunos de ustedes son pro 4T, pero muchos de los programas actuales pues carecen de todo eso, ¿no? Y no sabemos si tienen impacto o no tienen impacto, ¿no? Entonces, y simplemente es algo objetivo, ¿no?
no es algo que tenga yo en contra de la 4T, porque si algunos, creo que por estadística aquí varios deberían ser de la 4T, aunque tenemos una población un poco sesgada, pero aún así debería haber. Entonces no es eso, sino simplemente es jóvenes construyendo el futuro, ni siquiera hay información, padrones claros, ¿no? Y la pensión a los viejitos sí tendrá un, pues no, es un programa que carece muchos de estos elementos como para evaluar realmente su impacto, ¿no? Aparte no está focalizado. O sea, imagínense, o sea, ustedes ya como evaluadores de impacto, piensen en este programa de, de pensiones para los adultos mayores, ¿no? El objetivo, por lo que yo infiero y del discurso, es que está enfocado para que a los adultos mayores tengan algo para subsistir y que esté enfocado a las personas con altos niveles de pobreza, ¿no? Y que sea un complemento, incluso el monto no es mucho, realmente si ustedes lo ven estrictamente, pues no sé, creo que le dan como 2,000 pesos bimestrales, una cosa así. Y cuando ustedes ven implementado o anécdota, el programa, pues estoy seguro, no diré que de ustedes directamente, pero estoy seguro que tienen algún familiar que incluso puede estar pensionado formalmente del IMSS y que recibe ese apoyo. Casi lo puedo apostar, que ustedes tienen a un conocido o tienen algún familiar o algo que recibe ese apoyo cuando ya de por sí recibe una pensión. O es comerciante o lo que ustedes quieran y no requiere este apoyo. Entonces, ¿qué va a pasar con el efecto de ese apoyo? Pues se va diluyendo, ¿no? No va a tener impacto así. O a lo mejor, o a lo mejor si encuentran impacto, debe haber sido porque hay muchos sesgos por ahí detrás, ¿no? Entonces, es importante tener claridad en el objetivo, claridad en cómo implementar el programa, tener información, análisis, estadísticas y evidencia. ¿Ok? ¿Qué es evaluar? Pues por dónde empezamos, ¿no? Pues entonces, si queremos hacer evaluación, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos pues, qué es evaluar, ¿no? ¿Qué es evaluar un programa? ¿Y qué significa evaluar el impacto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabemos que evaluar es señalar el valor de algo. Tenemos a través de este método, pues que calcular ese valor de algo, ¿no? Estudiarla, si estamos hablando de un programa, estudiar la efectividad de las intervenciones y diseñar políticas más eficaces y rentables desde el punto de vista social, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor la política de hacer gelatinas era una política muy buena, pero al final, pues, incluso era rentable porque pues, generar una gelatina a costos o sea, eran muy eficientes, no tenían gran costo, pero no era eficaz, ¿no? Y realmente no estábamos teniendo un impacto, ¿no? No estábamos generando, no encontramos el mecanismo, a lo mejor habíamos identificado la causa de la falta de atención de los alumnos, pero no logró en ese programa, pero no se logró concretar una política acorde o que realmente fuera eficaz para llevar a cabo esa intervención, ¿de acuerdo? Entonces, un poco repasamos, un poco yéndonos al mapa de la evaluación, pues nosotros para llegar de la evaluación a la evaluación de impacto, pues pasamos por todo un recorrido, ¿no? Primero evaluamos las necesidades. Es un poco antes de un poquito antes, que fue de lo menos que habló Fabián, pero sí lo abordó, ¿no? En la cual tú lo que tienes que basarte es en identificar la necesidad. Una vez que tú identificas la necesidad y conceptualizas el problema, pues también lo llevas a un terreno teórico, ¿no? A lo mejor, es decir, por ponerle un ejemplo muy simple y basado en este programa de las gelatinas, tú identificaste que la necesidad es una mayor ingesta de calorías, ¿no? Y te vas a la teoría y diseñas que un complemento alimenticio es algo factible y que lo puedes implementar y que es algo que les va a ayudar a los estudiantes a mejorar su ingesta
de calorías, y luego implementas el programa, y luego el programa se implementa de acuerdo a lo planeado, es decir, diseñaste fábricas, diseñaste un proceso de producción, diseñaste un proceso de abastecimiento de insumos, diseñaste todo un proceso de distribución eficiente, con cobertura al 100%, y va de acuerdo a lo planeado. Y al final, pues evalúa si realmente estás alcanzando los objetivos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues, ¿cuál es el objetivo fundamental en este caso? Que no deserten de la escuela y que su logro académico sea mucho mayor. No elevar el nivel de calorías, ¿sí se dan cuenta? Entonces ahí siempre hay que tener en cuenta, una cosa es la variable de resultado, otra es la variable de intervención, y otra cosa es el proceso y mecanismo que estableces para llegar a ello, ¿no? Entonces, la variable de intervención fue incrementar el consumo de calorías. La variable de resultado que estábamos era, pues, a lo mejor elevar el logro académico, ¿no? Y pues al final, cuando tú evaluas el impacto, pues no está alcanzando los objetivos. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pues muchas cosas, ¿no? A lo mejor era la solución adecuada, pero no era el mecanismo, o a lo mejor sí era el mecanismo, pero no era suficiente. A lo mejor se tenía que dar acompañamiento en el hogar, o otras cosas que el programa debió haber pensado. Y otra cosa que le pudo haber faltado a ese programa es que antes de llegar a la evaluación de impacto, que es un poco, que es lo que les decía Fabián, tienes que hacer evaluaciones intermedias, ¿no? Del proceso, de los resultados, hacer algunas pruebas pilotos si estás darle seguimiento a esos niveles de ingesta de caloría, que eso es monitorear nada más, ¿no? Y si te estás dando cuenta que en el monitoreo está bajando el nivel de calorías, pues algo está pasando, ¿no? Porque tú tienes un proceso perfectamente diseñado, totalmente eficiente, pero no está, o sea, si tú sigues esa medición y esos movimientos, pues te darías cuenta muy rápido que no estaba teniendo los efectos deseados, ¿no? Y que por el contrario, pues a lo mejor mediáticamente sí era muy vistoso, este, presupuestalmente también era algo muy factible y viable, pero pues, al final no se logró, ¿no? Y más allá de eso, una vez que evalúen el impacto, pues también pueden evaluar la eficiencia, es decir, pues a lo mejor ustedes quieren sacar de la pobreza a todos los mexicanos, ¿no? Y para eso van a sus hogares, no sé, 50,000 pesos a cada hogar, o 20,000 pesos a cada integrante, bla, 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 de manera mensual, pero pues realmente eso no es eficiente, porque a lo mejor sí logran reducir la pobreza, ¿no? De ingresos, pero ya no es viable, no es viable presupuestalmente, ¿no? Entonces no lo están alcanzando de manera eficiente, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Denme un segundito. Ya. Bueno, y entonces, bueno, la evaluación teórica, ¿qué es lo que o sea, si ponemos en ese esquema cronológico, pero recursivo, pues ya eh, nos podemos ubicar en como en las fases del proceso de evaluación, ¿no? Es como ya ver el mapa total, como ver el mapa de la República, ¿no? Y saben exactamente dónde están parados, ¿no? Y entonces ya saben que todo empieza desde una evaluación de necesidades, que eso también los lleva a una evaluación teórica, y que a partir de esto ustedes diseñan y determinan un marco lógico o una teoría del cambio, ¿no? Que al final de cuentas lo veamos que son como sinónimos, ¿no? Pero esa teoría del cambio es lo que te va a decir si es viable, si es factible, y si voy a generar, o sea, identifico el problema, identifico mi método de intervención, y también identifico la forma en donde mi variable de impacto, ¿de acuerdo? Y eso pues no solamente se deriva
de una idea que a mí se me ocurrió bajando aquí la escalera de mi casa, ¿no? Esto es un análisis de la revisión de la literatura, un análisis de la revisión de gente que se ha estado en el tema, entrevistas, llevar incluso si nos vamos a nos ponemos demasiado estrictos hasta análisis sociológicos y antropológicos deberíamos hacer, ¿no? Para poder identificar bien todo el problema, ¿no? Y las causas, en fin, entonces todo eso requiere de un proceso importante. Y entonces, ¿qué debemos preguntarnos detrás de una evaluación teórica? ¿No? La teoría detrás del programa es factible, como les decía, ¿no? Yo puedo sacar a alguien de la pobreza y sacarle de la pobreza es muy fácil, ¿no? Si uno de los determinantes de la pobreza o el determinante más importante de la pobreza es que tengan un nivel de ingreso, que tengan ciertas acceso a la salud, que tengan cierto, bla, 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 pues yo puedo llegar a una casa y darle todo eso, ¿no? Pero ¿es factible? Pues no, no es factible, ¿no? Si no, ya no habría pobreza en este país, ¿no? Y ya el programa de jóvenes construyendo el futuro y todos esos, pues ya hubieran tenido éxito. Y preguntarme cuáles son los resultados finales que se espera lograr con el programa, ¿no? ¿Cómo se pretende llegar a esos resultados finales? ¿A través de qué insumos, actividades, productos, resultados intermedios? Es decir, desde la teoría del cambio, es decir, cuando ustedes piensan en el programa, cuando encuentran los mecanismos de intervención, desde ahí se plantea todo el esquema. Bueno, es el ideal, se debería plantear todo el esquema de cómo se va a llevar a cabo el programa y todo el seguimiento y toda la información que vas a requerir, la medición, los avances. Ejemplo, defino mi teoría del cambio, ¿no? Es como una frase. Este, reducir el rezago educativo a través de becas estudiantiles para estudiantes de alto nivel académico, así que en condiciones de vulnerabilidad, bla, 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 y y que lo voy a entregar en zonas marginadas, ¿no? O sea, por algo así, ¿no? Pero si se dan cuenta, esa frase que es la teoría del cambio, incluye todos los elementos que requieres, ¿no? En esa frase va que tienes que hacer una selección, tienes que identificar a tu población objetivo, ¿ok? Una vez que identificas a tu población objetivo, tienes que diseñar el mecanismo, o sea, no es solamente que si yo tengo 10 pesos, pues ya, ¿no? Se los doy. No, tienes que construir todo un aparato para darles esos 10 pesos, ¿no? Tienes que tener condiciones materiales, como a qué me refiero, personal que se acerque a ellos, personal que gestione los recursos, una infraestructura que haga la dispersión, tengo que tener fuentes de financiamiento, fuentes de recursos, hacer la planeación, o sea, es decir, no solamente es que tengo 10 pesos, porque si yo mañana reparto esos 10 pesos y ya no tengo nada, o sea, me quedo sin dinero, pues ya hasta ahí llegó mi programa, ¿no? Sino que también tengo que prever el flujo de recursos, hasta dónde me va a llegar, si va a ser viable, si voy a tener este elemento, cómo voy a estar alimentando los recursos para poder mantener hasta el tiempo de intervención que debería yo tener para poder lograr el objetivo, hasta dónde va a llegar mi apoyo. Tengo que tener procesos establecidos desde cómo lo voy a entregar, cómo lo voy a medir, cómo voy a llegar a ellos. Tengo que diseñar indicadores, construir bases de datos con variables que me permitan construir esos indicadores. Tengo que construir con indicadores de todo el proceso, pero indicadores de entrega del producto, del apoyo. Tengo que tener indicadores de eficiencia, tengo que tener indicadores sobre el proceso, cuántas becas se me están cayendo, cuántos no están cobrando, por qué no están, o sea, tengo que tener información de todos los bloques de
el programa, ¿no? Y luego tendría que construir y diseñar mis variables a partir de la cual voy a construir los indicadores que me van a permitir medir el impacto, ¿no? Porque yo ya puedo decir, estoy entregando 10,000 becas, ¿no? Pero todo eso no es la variable que tengo sobre la cual voy a medir el impacto, ¿no? A lo mejor voy a medirla sobre el promedio, ¿no? Pues tengo que tener información de los beneficiarios, de ciertos momentos en el tiempo en donde estoy evaluando si estoy logrando tener en donde tendría que captar la información de sus resultados, ¿no? Y por eso dice aquí ese punto, tengo que tener información de resultados intermedios, es decir, a lo mejor qué pasó, o sea, si yo estoy dando una beca que tiene como objetivo que logren terminar la preparatoria, pues primero tendría que también tener información si por lo menos están aprobando las materias, o si pasaron de año o no pasaron de año, ¿no? Si están asistiendo a la escuela o no están asistiendo a la escuela. O sea, puedo tener una serie de batería de información que me permita identificar si el programa está funcionando bien, se está implementando bien, si se está por el buen camino de tener esos impactos y también construir la información que me va a llevar a tener esos impactos. ¿Qué supuestos son los con los que parto a la hora de que yo estoy implementando ese programa? Pero también qué riesgos hay, ¿no?, en esa teoría del cambio. Pues uno de los riesgos, no, pues ya se me fue a Estados Unidos, ¿no? Cosas que yo no, que debo tener ahí en lugar de utilizar la beca para la escuela y para comer, pues se la dedicó para comprarse cervezas, ¿no? Pues las becas. O sea, también estoy seguro que alguno de ustedes tiene familiares con gente que tiene becas de la Ciudad de México y que la dedican para tomar cervezas. Entonces, ese no es un programa realmente, o sea, que tenga realmente una teoría del cambio detrás, ¿no? Eso es solamente repartir dinero. Eso es solamente eso, ¿no? Eso sí requiere un esquema y requieres una infraestructura y bla, 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 lo que ustedes quieran, pero eso no es un programa, ¿no? Eso solamente es repartir dinero, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, suponiendo que tenemos todo un marco, pues a lo mejor es un riesgo, entonces tendríamos que implementar y irnos cubriendo de esos riesgos, ¿no? Tenemos que tener elementos de seguimiento, un personalizado, procesos de mentoría, seguimientos, no que los deje ahí a la viva de Dios y venga a verlos después de 2 años o 3 años, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? También ver qué tan razonables son los supuestos y qué tan grandes son los riesgos, y si es factible también en esos supuestos y esos riesgos, pues atenderlos o mitigarlos, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes ya hablaban, bueno, eso es un poco cómo se construye una teoría del cambio, pues empiezas de un problema general, lo vas matizando, lo vas enfocando a algo mucho más concreto, y al final de cuentas diseñas tu medida de intervención, diseñas indicadores de seguimiento, de monitoreo y de avance, ve y empiezas a medir diferentes elementos en cualquier programa, ¿no? Pero ya es un poco de lo que les habló muy bien Fabián en las clases pasadas, ¿no? Entonces, una teoría del cambio nos dice cómo el programa debería funcionar, pero eh, ya sabemos que implementar un programa no es tan trivial. Es importante analizar todos los procesos y pues eso al final nos varía a una evaluación de procesos y luego una evaluación de impacto y luego evaluación de eficiencia, ¿no? Ustedes ya bien se metieron a lo que es la evaluación de procesos, se identificaron por qué es fundamental evaluar el proceso, o sea, a Fabián les habló mucho de de los riesgos, qué pasa cuando un programa no tiene procesos establecidos, cuando tiene cuellos de botella, cuando identificas obstáculos y pues que eso al final termina repercutiendo en la implementación del programa y al final tendría que tener un efecto negativo sobre, en general, el programa, ¿no? Entonces es necesario ir haciendo estas evaluaciones de procesos, ir identificando
si se va implementando según lo planeado, si establecieron estándares y cómo, si luego están logrando cumplir con esos estándares, si permite lograr los objetivos del programa o no. En esos procesos ver a cuántas personas estás llegando, si puedes llegar a más personas o por qué no estás llegando cumpliendo a la meta de lo que te planteaste, fue una meta muy ambiciosa o realmente hay un problema, si tienes que simplificar los procesos, si si en ese trade-off entre darle un seguimiento estricto y que el apoyo esté llegando a la persona adecuada, te estás poniéndole demasiados obstáculos al programa en sí, y eso lo está lejos de ayudar, lo está entorpeciendo todo el proceso, pues todo eso es importante, ¿no? Y no solamente eso, sino también el servicio, la calidad, la atención a las personas. En teoría, si diseñas un programa, pues debería estar enfocado a personas que tienen, un segundo, un segundo. Un segundo, es que me está escribiendo su profesora adorada de Nayeli. Sería, eh, ¿quién es? Nayeli. ¿Quién, Clemente? Sí. Este, y bueno, pues tendremos que cuidar cómo ejecutamos el programa, cómo estamos administrando los recursos, en fin. Y bueno, ahí me salté un poco, no sé por qué me faltó aquí lo de, bueno, aquí después tendríamos que meternos a la evaluación de impacto y una vez que nos metemos a la evaluación de impacto podemos saltar a evaluaciones de eficiencia, es decir, el impacto, estoy logrando impacto, si esto es costo-beneficio, si es viable, ¿no? Compara los beneficios del programa con sus costos en una unidad común, ¿no? Pues estamos monetizando este impacto y si este cambio que estoy realizando, pues es viable, ¿no? Y generalmente se exposa a todas estas evaluaciones, ¿ok? Este es un poco el recorrido que ustedes fueron llevando, se logra el impacto de manera eficiente, es el costo del programa razonable en relación con la magnitud del impacto, porque a lo mejor estoy teniendo un impacto positivo, ¿no? Eh, ahí está, profesor. Se le ocurre, estoy viendo ahorita. Ok. Sí, es razonable en relación con la magnitud del impacto. Existen algunas otras. Les decía, pues que a lo mejor sí estoy logrando sacarlos de la pobreza o estoy logrando que pasen de año, pero estoy invirtiendo cantidades exorbitantes que no son viables. Mejor podría tener un programa que pueda apoyarlos un año, pero después de ese año se me acaban los recursos que hago, ¿no? Entonces, pues eso ya no te está generando un costo-beneficio adecuado y que te permita que tengas un programa que logre tener un efecto en el mediano y largo plazo y que los pueda seguir apoyando, ¿no? Eh, y pues la evaluación de impactos, ya entrando un poco más, ya, o sea, ahora es decir, ya a partir de este momento empezamos a dejar toda la parte del contexto de la evaluación en general
para enfocarnos en la que es la evaluación de impacto, ¿no? Y antes de entrar prácticamente es aritmética, ¿eh? Ni siquiera es tanta matemática, pero antes de entrar a la aritmética, eh, bueno, las bases, ¿no? Pero, o sea, sí puede ser mucho más sofisticado y complejo ya cuando hacen los modelos, ¿no? Pero conceptualmente no es tan complicado, ¿no? Simplemente lo complicado son los supuestos de los cuales partes, ¿no? Y cómo ciertos elementos son relevantes y que tendrías que tomar en cuenta para que no te generen problemas en tu evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación de impacto, pues es la joya de la corona en la investigación aplicada, ¿no? La evaluación de impacto es, es la forma en la que nosotros podemos comprobar que una intervención que estamos haciendo tiene un impacto positivo, generas conocimiento. El ideal perfecto es que fuera generalizable, es decir, el conocimiento, es decir, que el conocimiento, que si metes la mano al fuego te quemas, es generalizable, ¿no? Y es universal. Desafortunadamente, cuando haces intervenciones de política pública, no es necesariamente generalizable. Es decir, para cierto contexto, incluso para cierta ubicación, puede ser un programa que va a funcionar y va a funcionar siempre, pero en otro contexto es probable que no. Pero el ideal, tu esperanza o tu deseo fundamental es que este fuera generalizable, ¿no? Y eso nos lleva a uno de los dos de los conceptos que empiezan a manejar, ¿no? La validez interna y la validez externa, ¿no? Es decir, tú validas que al interior de el contexto en que lo estás aplicando eh, está funcionando y funciona bien. Ay, no sé. Pero cuando lo tratas de aplicar en otro contexto, puede ser que no se valide, ¿no? ¿Eso es malo? No necesariamente, ¿no? O sea, la aspiración, desde mi punto de vista general, la aspiración sería que pueda tener validación externa, ¿no? O sea, es decir, puede ser que sí se valide de manera externa en otra ciudad, la ciudad de México, ¿no? Del país, que se valide en un AGEB aledaño, ¿no? Eso sí puede ser, pero no necesariamente quiere decir que ya va a ser válido para todo el mundo, ¿no? Para un país africano, para un país asiático, ¿no? Entonces tenemos que estar lidiando cuando hacemos evaluación de impacto, tenemos que estar lidiando con con esos elementos, ¿no? Es válido hasta cuáles son los límites, cuáles son los alcances de esa evaluación de impacto, ¿no? De manera muy esquemática, pues lo que sabemos es que las diferencias entre procesos de impacto, ya la verdad es que ya no me quiero meter mucho en esto, ya no tiene mucho caso meternos en esto, y lo que quería es esto, meternos en la parte de la evaluación de impacto, pero eso ya lo vimos, o sea, ya lo vieron, ¿no? El monitoreo es continuo frecuente, y aquí cuando hacemos evaluación de impacto, pues estamos tomando un momento en tiempo, estamos haciendo un diseño específico una vez, y esto se lleva de manera continua, en fin. O sea, el resultado final es que tenemos evidencia, pero no es necesariamente evidencia causal. O sea, ya no me quería meter, pero ya lo vimos, ¿no? Pero en general, nada más las diferencias, ¿no? Pero creo que ya les quedaron muy claras, ¿no? Las diferencias, ¿no? Supongo yo, o no, ¿no? Pues no sé. Porque están mudos, pero bueno, asumiré que ya no tienen dudas de eso. Entonces, uno de los elementos fundamentales y principales cuando nos enfrentamos a una evaluación de impacto es una cosa eh, es una cosa que nos genera, o sea, que es nodal.
Es decir, y que si ustedes tienen claro eso, pues es que se darían cuenta que, que de ahí parte todo, ¿no? Realmente de ahí parte todo. Que es el contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no? Es decir, si ustedes en este momento tienen la decisión de irse hacia la izquierda o la derecha, y toman la decisión de irse a la izquierda en la calle, les va a generar un resultado totalmente diferente a que si hubieran ido por la derecha, ¿no? Y a veces no son conscientes del impacto que tuvo haber hecho eso, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la única forma en que ustedes, dado que es 29 de febrero, que no han encontrado el amor, y que si van a la izquierda lo encuentran y si van a la derecha no lo encuentran, ya que se les está yendo el mes del amor, ¿cómo lo pueden saber? ¿Cómo podrían saber esa situación, no? ¿Cómo lo pueden saber? O sea, porque se dan cuenta que se están partiendo de una misma condición, ¿no? O sea, están a las 5:55 de la tarde y toman la decisión izquierda o derecha. Juan Carlos, ¿qué dices? ¿Izquierda o derecha? No, pues derecha. Derecha. Pues ya te fuiste a la derecha. ¿Cuál sería la única forma en que tú podrías saber si el resultado fue diferente de uno o cero, ¿no? Supongamos que te vas a a la derecha y tu resultado es cero, ¿no? Pues ¿Cómo como, sería, ¿Cómo sería la única forma en que podrías saber si el resultado fue diferente? como hubiera ido por el otro lado, ¿no? Exacto. Y tú puedes estar en la misma situación de manera simultánea, en el mismo tiempo, o sea, en ese momento que tú tuvieras desdoblado. Pues Entonces, si no, te das cuenta que la única forma realmente de saber que si tuviste impacto es estando en la misma situación de manera simultánea, ¿no? Y ese es el gran problema de la evaluación de impacto, que no podemos tener a un individuo recibiendo y no recibiendo el programa de manera simultánea, ¿ok? Porque ya tampoco sería lo mismo que yo le doy un año sí y un año no, porque al final de cuentas estoy cambiando la condición inicial del individuo. Supongamos, yo le doy una beca a 2 años, ¿no? Y luego se la quito. Y veo qué pasó esos 2 años, ¿no? No puedo, o sea, no podría ser, nunca se podría hacer lo mismo. Supongamos que esos 2 años tuvo efecto y tuvo un impacto positivo. Entonces el chavo, ese era estudioso, o sea, derivado de la beca, pues empezó a ir todos los días a la escuela, empezó a sacar mejores calificaciones, se hizo, empezó a incrementar sus horas de estudio, se hizo más disciplinado, se hizo, menos borracho, lo que ustedes quieran, ¿no? Cosas observables y cosas no observables. Y luego se la quito. Pues no parte del mismo punto, ¿no? Porque ya venía con una tendencia de que es buen estudiante, de que estaba estudiando, que estaba dedicando más horas al estudio, que no, que ya no tomaba tantas cervezas en las islas, en fin, ¿no? Ya no. Pues ya no, o sea, no puede ser el mismo, o sea, no podemos, establecer esa diferencia, ¿no? Entonces, supongamos, y entonces ahí viene todo, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos tener el contrafactual, es decir, Juan Carlos, el día de hoy, bueno, el día, no sé, no Juan Carlos, no, pero un estudiante A, ¿no? Yo lo intervengo con una cierta política en el día 1 y al mismo estudiante lo intervengo en el mismo día 1, no le doy nada, ¿no? O sea, lo hago, o sea, lo divido, es decir, lo parto a la mitad y en la mitad sigue un camino y la mitad sigue otro camino, ¿no? Un camino es el del apoyo y otro camino es no. ¿Cómo me dirían el impacto en el final? O sea, es decir, ya les di la intervención un año, al año siguiente, ¿cuál sería cómo me dirían el impacto? Ahí está la lámina, ¿eh? Pues, por ejemplo, en medicina entiendo que lo que hacen es, pues, o sea, agarran gemelos, ¿no? Entonces,
a uno le dan el medicamento y a otro no, porque buscan como las mismas características. Y acá se intenta, pues no gemelos, pero poblaciones con las mismas características. En el caso de Juan Carlos, porque es muy, muy particular, va a estar difícil. Pero tú ya te estás metiendo en otro asunto, Nayeli, y te estás adelantando a lo que les había dicho hace alguna clase anterior, la primera clase, ¿no? Lo que estás haciendo es construir un contrafactual, pero no tienes un contrafactual puro. Incluso con un gemelo. Sí, Un no, gemelo está demostrando que puede tener personalidad totalmente diferente al otro, ¿no? Y el hecho de que tengan una personalidad totalmente diferente no va a tener el mismo efecto una política, la misma política sobre los dos, ¿no? Otra vez, perdón, pero es que es muy fácil de la beca, ¿no? Pues uno de los gemelos es baquetón, ¿no? Y no le gusta ahí andar en la fiesta y de novio. Y el otro no, es más serio, más tranquilo, estudioso, bla, bla, bla. Si le doy las becas a los dos, ¿va a tener el mismo impacto? Pues no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que no estoy observando que van a modificar ese efecto. Y es el gran problema de las evaluaciones cuasi experimentales, en donde tú tratas de construir un contrafactual. Pero en el contrafactual hacía secas, o por decirlo de alguna manera, burda, no sé si burda, pero por decirlo de alguna manera, el contrafactual puro, estamos hablando que es el mismo individuo, en la misma, con la intervención en dos situaciones simultáneas. Y entonces, si tengo al individuo, o sea, algo así como ustedes que les gustan esas películas ahora esas de Marvel, ¿no? Si lo tengo en un universo paralelo, en un multiverso, pero con las mismas características, nada más que lo divido en dos caminos al mismo tiempo, ¿cómo medirían el impacto? Supongamos que es una beca. ¿Cuál es? Esa es mi intervención. O sea, supongamos que es un programa para mejorar el logro académico. Mi intervención es darle una beca con acompañamiento. Y mi variable resultado es el promedio del cierre del ciclo de año. ¿Cómo medirán el impacto nada más? Así no, no. Con los resultados que obtuvieron ambos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es? ¿Y qué harías nada más? Pues restarlo. Exacto, es una resta. O sea, restas a ver. A ver si así les queda claro. Si les voy a hacer dibujitos. Supongamos que este es el mismo individuo, ¿no? Y entonces tiene dos opciones, ¿no? Entonces se va en un multiverso, ¿no? Y se va en otro multiverso. Es el mismo. Es exactamente el mismo individuo. Es exactamente el mismo, con la misma sonrisa, ¿no? Al mismo individuo le estoy dando una beca. Y a este no le estoy dando nada, ¿no? ¿Sí? Lo sigo en el tiempo. Y entonces después lo único que quiero medir es que si mi programa de becas tuvo impacto o no. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ¿cuál es mi población? Es este individuo, ¿no? Que tiene ciertas características, estudiante, bla, 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 bla. ¿Cuál es mi método, mi política de intervención? Las becas, ¿no? El tipo se divide en dos, es el mismo individuo que transcurre de manera paralela, está viviendo las dos situaciones de manera simultánea y al final de cuentas variable de resultados su promedio. Y resulta que cuando voy y mido el promedio, este saca 9.8. Y este, por ponerle un poco dramático, saca 8.0. ¿Cuál es el impacto? En mi programa, ¿qué efecto tuvo sobre el promedio de calificación? En teoría 1.8. 1.8, ¿no?
Es decir, en promedio, mi programa incrementó en 1.8 puntos, porque están calificaciones, el promedio. ¿Se dan cuenta que es una resta? O sea, el impacto es una resta. Nada más. Entonces, no hay tanta magia, simplemente es A menos B. Y ya. Ya son expertos en evaluación de impacto. Nada más tienen que hacer esta resta. ¿Sí? Y esto lo pueden hacer en porcentaje, pueden ir siguiendo las calificaciones, hacer una base, una línea de base y luego, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden sofisticar el número y decir que incrementaron en tantos puntos porcentuales el promedio de calificaciones o lo incrementaron en tanto por ciento, no sé, lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra decir el resultado del impacto. Pero al final de cuentas es esto, es una resta. ¿Sí? Resultado de los participantes del programa después de participar en el programa, menos el resultado de esos mismos participantes hubieran tenido en ese mismo momento en el caso hipotético de no haber participado. El gran problema de la evaluación de impacto, el gran problema de la evaluación de impacto es que no puedes estar en dos situaciones al mismo tiempo. Y entonces por eso es fundamental el elemento del contrafactual. Entonces, el gran objetivo, el gran reto de la evaluación de impacto, tanto del aleatorizado como de la evaluación de impacto cuasi experimentales, es encontrar este contrafactual. Si ustedes logran tener un buen contrafactual, la estimación del impacto es muy sencilla. Es muy, muy, muy sencilla y muy rápida. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro elemento que es importantísimo en la evaluación de impacto. Y esto a veces confunde mucho a los estudiantes, porque van desde de que todo es causalidad, es decir, que una regresión del lineal es causalidad, hasta lo confunden con causalidad en sentido de Granger, ¿sí? Y el concepto de causalidad va más allá, ¿no? Y se los voy a poner en este ejemplo y que también nos va a llevar a otros de los conceptos, ¿no? Que ahorita se los estamos viendo un poco platicaditos, pero cuando lo veamos en una simple expresión matemática, es que es muy simple la expresión matemática, ¿no? Que cuando lo veamos en una simple expresión matemática como esto, podamos saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ahorita estamos hablándolo platicado y conceptualmente, pero cuando lleguemos a esto, pues ya no tengo que repetirles qué es este sesgo este sesgo de selección, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es para que lo comprendan antes de llegar a eso. ¿Ok? Entonces, no toda la econometría, no toda la estadística, no todo el modelaje estadístico y econométrico que no está basado en una teoría muy bien sustentada es causalidad, ¿ok? Porque si fuera así, no existirían las correlaciones espurias o las regresiones espurias, ¿no? Entonces, no porque tengamos una alta relación entre dos variables o que tengamos una regresión lineal o que tengamos un modelo que a ustedes se les ocurra que cumpla con los supuestos y bla, 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 significa que tenemos causalidad. Entonces, tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de causalidad en evaluación de impacto,
nos referimos de manera estricta, en donde si yo hago X, entonces ocurre Y siempre, o sea, por fuerza. Y que no hay que no existe una U por ahí, I o T, como quieran identificarlo, que realmente está escondiendo la relación entre esa ocurrencia, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que nosotros lo que tratamos de hacer es eh, limpiar todos los sesgos. Ah, me está escribiendo, perdón. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queremos evitar es la falsa atribución, ¿ok? La correlación es suficiente. Cuando estamos hablando de causalidad, es que en este programa es que si yo implemento el programa, esa intervención, es que estoy seguro que va a tener el efecto, va a tener el efecto esperado. ¿Okay? O sea, lo que yo trato de identificar es que realmente tengo, o sea, que esa realmente es la causalidad que yo estoy buscando, que si yo hago A, voy a tener B, siempre, para esa población definida, para esa teoría del cambio, y que no va a ser producto de la casualidad. ¿A qué me refiero? A que los sesgos, y que no va a ser producto de algún sesgo, tanto por un sesgo, por alguna característica observable o por una característica no observable de la población a la que estoy interviniendo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un programa perdón, el de becas, creo que ya lo saben, tengo mareados con las becas, pero es muy fácil. Pero si tengo un programa de becas y lo que yo estoy tratando, y no lo hago aleatorio, bueno, lo que yo estoy tratando es identificar es que si está logrando ese 9.8, si está logrando ese 9.8 en lugar del 8.0, sea exactamente porque yo le di una beca. ¿Qué es lo que podría causar que no sea mi programa lo que está generando ese programa, ese efecto? Hay cosas que pueden estar causando, ¿no? Que sea diferente. Y aquí voy a romper un poco con esta dualidad de la persona. Aquí es lo que, más. Voy a dibujarlo de manera diferente. Tengo al individuo A y tengo su contrafactual, pero estoy construyendo ese contrafactual. Ese contrafactual va a tener lentes, ¿no? Es un contrafactual que tiene características muy similares. Luego vamos a entrar a esto de cómo construimos este contrafactual, ¿ok? Pero entonces lo que yo hago es que a este individuo le doy una beca y a este no le doy una beca y tengo como resultado este 9.8 y en este tengo resultado el 8, exactamente el mismo que si hubiera sido
el mismo individuo, ¿no? Entonces, si yo hago una evaluación de impacto estricta y construí de manera correcta este contrafactual, podría asumir que el impacto o esta diferencia entre estos dos promedios es derivada de mi programa de becas. ¿Ok? Es lo que puedo asumir. Sin embargo, y entonces por eso podría decir que existe causalidad, es decir, que B causa el promedio mayor, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué es lo que podría estar? ¿Qué es lo que podría afectar esa causalidad? ¿Qué elementos podrían hacer que esa causalidad no sea cierta, a pesar de que yo construí este modelo y hice la econometría y todo lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que podría estar detrás de esto? Que hay cosas observables y no observables, que ya también se los he dicho, ¿no? Características observables y características no observables. Y entonces lo que yo quisiera cuando hago causalidad en evaluación, o sea, cuando yo hago de evaluación de impacto, lo que yo quiero hacer es causalidad. Es decir, que esto sí está causando esto y que estas no están interviniendo de ninguna manera o incluso elementos exógenos, no solamente del individuo, sino algún otro programa, otra política, esté generando este cambio, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Y eso es muy, muy importante cuando ustedes hagan evaluación de impacto. Entonces, si nosotros nos vamos del lado del individuo, pues yo esperaría que incluso este contrafactual tenga lentes, porque incluso eso puede condicionar la diferencia entre los individuos. A lo mejor lo que está causando la diferencia en el promedio son los lentes, ¿no? ¿Y qué tal si esta es mujer? Esto puede estar también causando o condicionando que la diferencia sea diferente, ¿no? La edad, ¿qué tal si esta es menor, ¿no? Es 5 años menor, ¿no? 5 años menor. ¿Qué otras cosas observables podrían ver? Incluso que viva en una zona rural, a lo mejor no es nada, y vive en una zona semiurbana, ¿no? Y entonces, no hay una causalidad directa, lo que está causando este menor promedio son otra serie de factores que están allá afuera y que si yo no construí de manera correcta este contrafactual, la causalidad de esta no es directa. O sea, aunque ponga B, en otro contexto o en otro estudiante que es su vecino, no va a ocurrir Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay características que están determinando que esto no sea así. Y de las no observables, ¿no? Esta chica, este chico es disciplinado, tiene un régimen de estudio de 20 horas, bueno, no 20 horas, no, 5 horas, que eh, tiene resiliencia al fracaso, bla, 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 y este contrafactual, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que realmente está causando este mayor promedio? No está, lo que está causando ese mayor promedio es B, no es B, sino estas características no observables, ¿no? Ahora, yo me las doy de que tengo un programa súper bueno y resulta, y que es el mismo contrafactual, que es que los dos tienen lente, todo, en fin, y que hay características exógenas como que viene otra campaña, viene otra intervención y este chico está recibiendo, o que el hogar de este chico también está recibiendo apoyos de adultos mayores, ¿no? Y que su hermano tiene un empleo formal, ¿no? Es el contexto, ¿no? Aunque que sería una característica observable, pero no directamente del individuo, aunque sí de su contexto, ¿no? Pero que viene una planta armadora de Tesla y que se la pone en la región donde vive y que a este no le queda, y entonces como generan una serie de infraestructura urbana,
agua, luz, electricidad, y mejoran las condiciones de este chavo, y que que vive en 2 colonias y que no tiene los efectos de esto, ¿no? Todo eso, ¿qué sería, qué explicaría entonces parte de este efecto? Pues todo lo demás, ¿no? No realmente mi intervención. Entonces, cuando hablamos de evaluación de impacto y hacemos análisis de evaluación de impacto, lo que estamos haciendo es identificando causalidad en un sentido estricto y no de Granger. ¿Okay? Eso es otra cosa. ¿Sí? Perdón. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, preguntas, ¿qué se requiere en una evaluación de impacto? Pues el programa tiene los efectos esperados sobre los beneficiarios. Pues eso es lo que nos estaríamos preguntando. ¿Se mantienen esos efectos en el tiempo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan en la primera clase que les presenté la evaluación de impacto que hicimos en BBVA? ¿Qué es lo que arrojó la primera evaluación? Que había impactos en el corto plazo, pero que se diluían en el tiempo, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que preguntarnos. O sea, no es trivial que se lo hayan preguntado los del Banco Mundial. No es decir, sí tuve impacto en el corto plazo, como las gelatinas, ¿no? Incluso pudieron haber hecho una evaluación de impacto en ese momento y la ingesta se pudo haber incrementado, ¿no? Y el resultado fue ese. Pero tengo que asegurarme que ese efecto se mantenga en el tiempo. Todos los componentes del programa son necesarios para lograr ese impacto, es decir, a lo mejor, incluso todos los componentes son necesarios o se requiere un componente adicional para lograr ese impacto, como le decía Fabián en el programa de becas. Pues nos hemos dado cuenta que los programas de becas, por sí solo dar dinero no es suficiente, ¿no? Tienes que trabajar en cuestiones socioemocionales con los estudiantes, ¿no? Porque eso es determinante, es uno de los factores determinantes para que tengan un buen desempeño y sean exitosos, ¿no? Entonces, es necesario los componentes o hay algún componente adicional que tengas que intervenir, ¿no? A lo mejor son dos cosas dentro que son los determinantes, ¿no? Algunos grupos de los beneficiarios están más afectados por la intervención que otros, es decir, algunos que estaban en un peor contexto, pues a lo mejor el impacto es mayor, ¿no? Entonces tienes que evaluar y ponderar eso, ¿no? Existen efectos adversos no planificados, que es lo que pasó con las gelatinas. Hubo un efecto negativo perverso que se generó derivado de la implementación de ese programa, ¿no? Que era prometedor. ¿Por qué evaluar impacto? Pues existen varios motivos por los cuales estamos interesados en evaluar un programa, ¿no? Mejorar el programa, hacer más eficiente el gasto público o privado, ¿no? Dependiendo. Y pues contestar preguntas de relevancia en general de que si estamos teniendo efecto o no, ¿no? Mejorar un programa, ¿no? Generar información enfocada en el diseño o la reformulación de un programa con el fin de mejorar su desempeño y resultados. Encontrar soluciones concretas e implementarlas en el corto plazo y permite entender la importancia relativa de los componentes y procesos del programa. También implica trabajar en colaboración estrecha con los responsables del programa, ¿no? Eso ya es un poco más operativo. Hacer evaluación de impacto, ¿no? También no es nada trivial. Tienes que... Porque incluso cuando alguien llega y te dice, ¿sabes que tu programa no tiene impacto? Pues la verdad es que es como la negación, ¿no? Es como, ¿cómo voy a decir que yo estoy mal, ¿no? O sea, aquí no me vengas a contar cosas, ¿no? Yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, pues es un poco complicado y difícil, pero pues, si tú tomas en cuenta los resultados de una evaluación de impacto, pues puedes mejorar el programa, asignar mejor sus recursos, darle continuidad, hacer cambios, ¿no? También cambios en todo sentido legal, en fin, ¿ok? En cuanto a las preguntas relevantes, ¿no? Genera conocimiento sobre el mecanismo y efectos de una intervención. Sirve de base para innovaciones y nuevos enfoques con potencial para replicaciones y escalamientos. Lo que les decía de evaluación, validación interna y externa. Interesa tanto a implementadores como a financistas y comunidad de investigadores y hacedores de política pública, ¿no?
Y pues una de las cosas que es mucho más complejas y complicadas en este sentido, la evidencia, ¿no? Medir o sea, como lo decía Nayeli, pues si tienes un laboratorio, pues es sencillo, ¿no? Medir el impacto, ¿no? Pues pones un compuesto y el otro y ya ves el efecto, ¿no? Sin con, ¿no? Pero pues al final generar la información también tiene costos, no es fácil generar la información adecuada, es decir, porque a lo mejor incluso yo puedo y tengo el recurso y el dinero, pero luego cuando voy a recopilar la información, recopilo cosas que no tienen nada que ver con el programa o no las estoy captando de manera eficiente, e incluso no les estoy preguntando de manera correcta. Y eso también puede influir tu resultado, ¿se dan cuenta? Entonces es muy relevante la captación de la información. Y por lo tanto, pues si tú tienes todos esos elementos, pues te va a poder llevar a tener evidencia sólida de que tu programa está siendo relevante, de que tu programa está teniendo resultados esperados. Estamos aislando el efecto del programa de otros elementos relevantes, que es lo que les decía, les hablaba yo un poquito en la lámina anterior. O sea, tenemos que realmente aislar todo, quitar todo y que puramente el impacto nos lo esté dando derivado de esa intervención. Si estamos identificando realmente cuál es la estrategia de identificación causal, si estamos comparando manzanas con manzanas, ¿no? O sea, no estamos comparando individuos en contextos totalmente diferentes, ¿no? Tenemos que dejar madurar los programas antes de evaluar impactos. Si alguien les pide, oigan, mañana voy a sacar un programa de becas, evalúame el impacto, pues si son honestos les van a decir, no, espérate, ¿no? Tienes que dejar madurar el programa, tienes que evaluar tu teoría de cambio, tienes que evaluar tu proceso, tienes que antes de evaluar tu impacto, ¿no? Entonces, pues sí hay un trade-off entre los evaluadores que quieren sacar luego los resultados, cuando pues, es muy probable que no tengas resultados positivos si lo evalúas en muy poco tiempo, ¿no? Si no logras madurar el programa, ¿no? Y luego, otra cosa de las que pasa, y que ha pasado mucho, es que cuando tú realizas una evaluación de impacto, e incluso ya dijiste, oye, ¿sabes qué? No estás teniendo el efecto positivo, el impacto positivo. A veces es mucho más difícil cambiar, o sea, es decir, te puedes decir, sí, gracias, no me importa, yo sigo haciendo el programa porque estoy entregando el 100% de mis apoyos. Y entonces, pues a veces, aunque tú les hayas dicho que su programa tiene problemas, que tendrían problemas en su proceso, que no estás teniendo impacto, bla, 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 cambiarlo, pues pues no es tan fácil, ¿no? Y es mucho más fácil vivir en la retórica que vivir en la evidencia, ¿no? Veamos el ejemplo de los programas actuales, ¿no? Que donde tienes realmente evidencia, donde sí puedas probar que está teniendo un efecto positivo, ¿no? ¿Cuándo no evaluar impacto? Pues cuando ya existe suficiente evidencia sobre la efectividad de la intervención, ya lo maduraste, ya lo dejaste mucho tiempo, ya viste varios periodos de que sigue funcionando. Si no haces cambios en tu programa, si tu contexto no cambia, si tu teoría del cambio no cambia, pues entonces ya no tiene sentido evaluar. Pero si tú estás en ese proceso continuo de mejora, pues ese se vuelve un proceso iterativo, ¿no? Cuando el programa no está maduro, el diseño está sujeto a modificaciones. Cuando cuando el público objetivo ya, ya recibe el programa, y cuando no es posible identificar un grupo de comparación válido, es decir, tu contrafactual, ¿no? Si no tienes contrafactual, pues, ¿contra quién comparas, no? Estarías cayendo en el problema de comparar manzanas con manzanas, ¿no? O con manzanas con peras, o manzanas con mango, ¿no? ¿Cuándo evaluar impacto? Pues cuando hay preguntas causales sin respuesta, cuando existe incertidumbre sobre la mejor estrategia de intervención para atacar un problema, cuando se está implementando un programa piloto y cuando se prevé escalar un programa, cuando un programa se está implementando de manera gradual y cuando el programa incorpora nuevos servicios o beneficios, ¿no? ¿Por qué es importante
tener y evaluar el impacto y tener conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso un poco lo voy a dejar aquí, pero para introducirnos a la siguiente clase, ¿no? Tenemos una empresa, ya no vamos con políticas públicas, ¿no? Una empresa que se dedica a generar patentes, ¿ok? Y entonces resulta que en el tiempo T0, en el T0, pues o sea, en este contexto la empresa pues tiene problemas, ¿no? Ha tenido problemas para generar nuevas patentes, está teniendo dificultades, problemas de generación de conocimiento, y resulta que lo que hacen es establecer un programa en donde lo que hacen es establecer una política para atracción de talento, y que esa atracción de talento eh, genere, pues les ayude a recuperar esa competitividad y esa generación de, de nuevas patentes, ¿no? Y entonces implementan esta política, le invierten recursos, le invierten recursos humanos, bla, bla, bla. Y entonces en el tiempo T1 van y se dan cuenta que el número de patentes en el tiempo T1 es de 6. Y entonces del punto A al punto B se dan cuenta que en lugar de tener de 10 patentes pasaron en el T1 a 6 patentes. ¿Ustedes qué pensarían de ese programa? ¿Nada? ¿No pensaría nada? Pues que quizá no es tan bueno, aunque no sé, también esa era una pregunta, como cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para ver los efectos de un programa, porque como dice, por ejemplo, tenemos que comparar manzanas con manzanas y hay ocasiones en las que se me vino a la mente, por ejemplo, en ciclos, cuando estás o en, o o en la parte del año en la que, no sé, para empresas hay más ventas y una donde baja. Y si quieres evaluar en diferentes periodos, o por ejemplo, para aumentar la producción de patentes en este caso, quizá no es tan buena porque ni siquiera mantuvo como las 10 patentes. A ver, supongamos que, ah, supongamos que por lo pronto no tenemos problemas de estacionalidad. Entonces eso ya te elimina mucho lo que me estabas diciendo, ¿no? Que si no lo aplicas, si lo aplicas en diferentes fechas, ¿verdad? O que los ciclos te pudieran afectar en algo aquí. Supongamos que no tenemos ese problema, ¿no? Supongamos que el tiempo de intervención fue el correcto, ¿sí? Es decir, lograste madurarlo, bla, 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 y tu intervención vas y la mides y ya no tienes un problema de esto. Entonces, sí, ¿qué dirías de este programa? ¿Concluirías eso Que mismo? no, Que no funciona, ¿no? que no ¿Todos están de funciona. acuerdo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que tuvo un impacto negativo, bueno, o Ahora, no pero tan positivo. resulta que estos fueron muy listillos y que tuvieron un contrafactual, esa misma empresa, y que ese contrafactual no tiene esos problemas. Y entonces resulta que ese contrafactual es este. ¿Qué les diría este resultado?
que sí ayudó. ¿Cómo? No te escuché. Que sí ayudó el programa, porque la caída no fue como en el caso del contrafactual. Es decir, tu resultado y tu monitoreo te hubiera dicho que caíste en 4 unidades, ¿no? El número de patentes, ¿no? Pero si no hubieras implementado esa política, tu caída hubiera sido ¿de cuánto? De 7, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el impacto? 3. Exacto. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Crees que es mayor o igual a 0? Que 0, ¿no? Este es o sea, realmente, eso es algo que tienen que tener, por eso es importante el contrafactual. Una situación que podría verse adversa, en donde si tú, por simple monitoreo, hubieras evaluado estos resultados, hubieras dicho que esta política no servía para nada, que la tiraras a la basura. Pero el hecho de que tuviste un contrafactual, el hecho de que implementaste esa política de manera correcta, al final de cuentas, a pesar de que caíste en tus resultados, la caída hubiera sido peor. Y entonces, a pesar de todo eso, tuviste un impacto positivo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, a pesar de que los resultados vean que vas en caída, esa caída puede haber sido más fuerte. Y por lo tanto, a pesar de que en los 2 escenarios caíste, el impacto fue positivo. Y entonces, si nosotros partimos de esto, sabrías que la intervención, sabrías que el impacto es simplemente una resta de la empresa o el individuo 1. En el caso ideal sería que el mismo individuo, dado que en este fue intervenido y en esto no fue intervenido, y que este resultado fue positivo, o fue mayor a 0. Ese es el impacto. Este es el impacto. El impacto es una diferencia de una situación en donde un individuo dado tratado, menos el resultado de no haber sido tratado, que es su contrafactual. En este caso es su contrafactual ideal, o sea, el mismo. La diferencia es igual al impacto. ¿Sí? ¿Dudas o pregunta? Entonces, ¿se podría decir que el contrafactual sería mi hipótesis nula? Tu contrafactual sería tu hipótesis nula. No. No. Tú puedes tener varias hipótesis detrás de esto y plantear varias hipótesis nulas. Primero, que o sea, tu primera hipótesis tendría que ser que Y1 y es igual a Y0 ¿no? Y esto lo puedes demostrar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que sí sea un contrafactual eficiente, que las diferencias entre estos dos sean nulas, ¿no? Entonces puedes tener una hipótesis nula para eso, ¿no? Pero eso es diferente. Aquí lo único que estamos diciendo es que en un escenario en donde tienes al individuo y su escenario contrafactual, el impacto es nada más, es el resultado de la resta de
Es la resta del individuo dado que fue tratado menos el individuo o el resultado del individuo dado que no fue tratado. Nada más. Es una simple resta. Ok, gracias. Y lo quieres poner en términos de esperanza matemática, deberías decir que si ya lo generalizas para más individuos y sus contrafactuales, tendrías que decir que el impacto es igual a la esperanza matemática de los individuos y dado que fueron tratados menos los individuos y dado que no fueron tratados. Y esto es el impacto. ¿La diferencia de qué? De dos medias. Todo esto que han estado haciendo con Iván es esto, la diferencia de dos medias. Esto es el impacto. Que esto lo vamos a llevar Average Treatment Effect, y que cuando lo hagamos para para cuando construyamos controllers, le vamos a llamar Average Treatment Untreated, o sea, efecto de tratamiento sobre los tratados. Este y este pueden ser iguales, este puede ser iguales a TT más el sesgo de selección, más los sesgos. ¡Ay, no! ¿Qué hice? Ah, ya. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. Sí. O sea, sí puedes tener varias hipótesis detrás de esto y que en los modelos tienes hipótesis. De hecho, una de las hipótesis que está detrás de esto es que no tienes sesgos de selección y que tienes un contrafactual. O que tienes un contrafactual eficiente, ¿no? Pero al final de cuentas, esto solamente nos está diciendo que el impacto no se desilusionen si piensan que era algo muy sofisticado. No se desilusionen. O sea, sí es sofisticado en el sentido conceptual, ¿no? Pero al final de cuentas, esto es una resta. Si ustedes querían aquí la derivada, más seno del coseno, la tangente, no sé qué. No, es simplemente una resta. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Si no la sé responder, le respondo la siguiente. Profesor, bueno, a mí me queda una duda. Si dice que es con relación a una sola resta, pero entonces, o sea, todos los demás métodos de estimación, por ejemplo, este de lo que nos dijo, creo que también la de Propers y Score Matching, todo eso, ¿también se basan en esto? O sea, nada más es llegar a una diferencia. A una diferencia. Construye, por ejemplo, para resumírselos, en un propensity score matching, lo que partes es de que tienes que construir este contrafactual. ¿Ok? Y entonces lo que dices, bueno, si yo tengo características observables, las puedo controlar, pero las características no observables no las puedo controlar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces lo que hago es que voy a tener un vector de X y que ese vector de X me va a permitir controlar las características observables. Pero como van a ser tan eficientes, lo que voy a hacer es restaurar la aleatoriedad. Y entonces cuando restauro la aleatoriedad, pues eso me va a permitir medir el impacto. Entonces, ¿qué hago? Tengo la idea, tengo mi variable, tengo una serie de individuos, tengo una variable de impacto, tengo una variable de resultado. ¿Cómo construyo mi contrafactual? Pues hago un probit o un logit, y entonces meto en ese modelo del probit y logit estas características X. Esto me va a dar, cuando yo estimo un logit o un probit, que más allá o sea, lo que al final yo tengo es, estimo la probabilidad individual de una exponencial de menos unas características X sobre 1 más esas características, ¿no? Esa es esas características, algo así es la forma, ahorita no me acuerdo bien. Ahí la tengo, la vamos a ver, vamos a repasarla también, aparte de su clase. Entonces yo modelo esto y meto estas características y me construye esta probabilidad. Esto al final es un score. Esto en evaluación del impacto se le llama score. Y ese score me está diciendo, voy a hacer una tabla cruzada entre los que
clasifica de manera correcta mi modelo y los que no clasifica de manera correcta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un individuo que no fue tratado y un individuo que fue tratado tengan la misma probabilidad de haber sido tratados. O sea, es decir, supongamos que yo voy a agarrar, dentro de mi modelo voy a agarrar a los que clasificó mal mi modelo, pero que tenían una alta probabilidad de ser, una alta probabilidad, por ejemplo, de 0.8 de ser tratados. Y lo voy a comparar con alguien que tenga esa misma probabilidad. Entonces, este tenía la misma probabilidad de ser tratado, pero este no tenía pero no fue tratado, ¿no? Entonces, este es mi contrafactual. Y entonces, si yo construyo, entonces hago este probit, construyo este contrafactual, basado en este ERG-score, defino una área de soporte común entre los tratados y no tratados, y saco la media de los controles del tratado y no tratado, y al final me va a llevar esto. Hago la diferencia de medias, pero no de estas probabilidades, eso simplemente me está ayudando a hacer mis controles. Hago esto en la variable de impacto. ¿Okay? Y al final de cuentas lo que tengo aquí es una diferencia de esas medias, pero dado que ya las trabajé aquí, es en un modo burdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que hago una regresión lineal, discontinua, controlo por ciertos elementos, tengo una variable de impacto, segmento, y ya, ¿no? Por ejemplo, en difference con matching, hago todo este proceso, saco mis contrafactuales y mido estos mismos contrafactuales en el T1, en el T0 y en el T1. Y entonces tengo una diferencia de medias aquí y tengo otra diferencia de medias aquí. Hago las dobles diferencias de esas restas y eso me saca el impacto. Por eso es diferencias en diferencias. Saco las diferencias de aquí menos las diferencias de acá y me da el impacto. Pero para eso tuve que construir todo lo de anterior. O sea, no es que sea ahí a la resta ya, ¿no? No, así requiere de un procesamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o duda? Pero entonces vean por qué es tan relevante lo que han estado viendo con Iván, que a lo mejor ya los tiene saturados de tantas pruebas de hipótesis. Pero no, o sea, al final de cuentas, si ustedes dominan claramente eso, al final de todo el procesamiento de evaluación de impacto terminan haciendo esa diferencia de medias y esa prueba de hipótesis de que sí esa diferencia está estadísticamente significativa. ¿Y ya? ¿Vale? Pues así no se ve tan feo. Bueno, así no se ven tan feo, pero luego, ya te digo, está bien que no lo vean tan feo. Esto se ha vuelto muy complejo, pero nuestro ideal de esta materia es que ustedes salgan con todas las bases necesarias para meterse a cualquier metodología de evaluación de impacto, porque ya tienen claros todos los conceptos. Y los conceptos nuevos que vengan y se les enfrenten, pues es muy fácil que ustedes los puedan asimilar y manejar, ¿no? Eso es siempre ha sido nuestra expectativa, ¿no? ¿Vale? Pues si ya no tienen otra pregunta, los dejo con Iván. Pues si no hay preguntas, empezamos 7:05, si les parece. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.